Bueno, hoy les vamos a hablar sobre aditivos alimenticios. Específicamente les vamos a platicar sobre conservantes y colorantes. Nuestro equipo está conformado por Magaña Campos, Doris Van, Paredes Cisneros, Andrea Montserrat, Rodríguez Michael Abigail, Vázquez Tech, Jafet Vladimir, su servidor, y Jan Cetina, que nos acompañó en la exposición. Jan Cetina, Edgar Antonio. Antes que nada de entrar al tema, tenemos que entrar en contexto y conocer sobre qué conocemos o qué sabemos acerca de los aditivos alimenticios. Creo que muchas veces los hemos escuchado, los hemos hablado en la vida diaria, solo que normalmente no lo leemos en etiquetas, en empaques o en envases de algún jugo, alguna latería o en alguna bolsa de alguna sopa o alguna sabrita. Bueno. Los aditivos alimenticios son sustancias que se le agregan a ciertos productos o, o ingredientes que se le aditan, ¿no?, a algún alimento para conservar ciertas características o potenciar ciertas características del alimento en común. En este caso vamos a hablar sobre conservantes y colorantes, que también a los conservantes se les conoce como conservadores. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no?, de imágenes de colorantes que podemos ver del lado izquierdo, que son uno de los más comunes, ¿no? La paprika, la cúrcuma, ciertas hierbas secas y algunos otros alimentos. También vemos un ejemplo de que la información nutrimental que aparece detrás de alguna botella, de alguna caja de cereal, de algún envase que normalmente encontramos en cualquier o casi cualquier producto, si no es que en todos los productos que están en un supermercado, ¿no? Y también tenemos un ejemplo de lo que podría englobar donde mayormente se utilizan, ¿no?, los aditamentos alimenticios, que aquí está un ejemplo de laterías. En las laterías se utilizan muchísimo los conservadores y los colorantes, o mayormente en productos, ¿no?, que vengan para supermercados o que sean perecederos o no perecederos. En este caso tenemos el ejemplo de la latería, donde mayormente se utilizan conservantes para prolongar que los productos no se descompongan en algún tiempo, ¿no? No exentan de que se echen a perder, pero sí prolongan un largo tiempo esta característica, ¿no? Podemos ver aquí una definición corta y sencilla que vamos a explicar un poco más, que dice: los colorantes se usan para dar color y los conservantes, o también conocidos como conservadores, para proteger al alimento del ataque de microbios, que es lo que les comentaba, ¿no? Los colorantes mayormente son, como su nombre lo dice, son para pintar de un color, ¿no? O dar ciertas características o colores a los productos para una mejor presentación o un gusto visual para el cliente o para el mercado de ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los colorantes que se utilizan para un cierto cereal. Un ejemplo de esos, de los cereales más coloridos que podemos conocer, yo creo que estamos eh, a- eh, todos a favor, ¿no?, de que los Fruit Loops son muy coloridos. Y también existen ciertos cereales como el Trix, que también son muy coloridos. Y mayormente, pues los colores y los sabores que tienen estos productos no son naturales o no son tan naturales como podríamos pensar. O al menos yo creo que la mayoría piensa que sí son colores artificiales, ¿no? Para tener una mejor presentación, para que sea más vistoso, para que lo compremos más o simplemente para que se vea mejor y se vea más rico, ¿no? En este caso es el uso de colorantes, es el uso de colorantes para ese tipo de productos, ¿no? También podemos encontrar ejemplos de colorantes en golosinas, en sabritas, eh, en dulces, pasteles, mermeladas y todo ese tipo de productos que a lo mejor no tienen un color tan intenso. Yo creo que en alguna ocasión hemos preparado algo de una manera casera y no siempre queda igual a un producto que está comercializado, está preenvasado, está fabricado por grandes manufactureras, ¿no? Grandes fábricas, grandes empresas. Pueden ser alguna sustancia, ¿no?, una crema, algo que nosotros hagamos en casa, que no siempre queda igual, porque a lo mejor no conocemos los ingredientes que estas empresas utilizan para darle el color, ¿no?, a ciertos, ¿no? Por ejemplo, unos taquis. Si nosotros quisiéramos hacer taquis, no, creo que no conseguiremos el color que ellos tienen. ¿Por qué? Porque muchas de las frituras, no solo los taquis, yo creo que todas las frituras
que vienen en presentaciones pequeñas, grandes, chicas, todas tienen colorantes artificiales o naturales. A veces es una combinación de los dos, que utilizan algún colorante natural y uno artificial. Va a variar, depende del producto que nosotros consumamos. Y también creo que hemos visto las leyendas de sin conservadores ni colorantes artificiales, en donde ahorita vamos a ver un poco el tema del por qué resaltan tanto esas etiquetas en la actualidad, que creo que antes no era tan habido como ahora, pero en un momento vamos a tocar el tema de los colorantes y la clasificación de naturales y artificiales. Entonces tenemos sentido que los colorantes es todo aquello que pinta o da un color más intenso, más rojo, más amarillo, depende del producto que nosotros compremos, veamos. Un ejemplo de esto puede ser una mostaza, unas frituras, cereal, golosinas. Está presente yo creo que en todos los alimentos que nosotros compremos o la mayoría de ellos que nosotros consumamos. En esta diapositiva podemos ver dos ejemplos de colorantes naturales. En este caso tenemos nuestro aditivo alimentario, que sería la curcumina o cúrcuma. La clasificación del aditivo alimentario es el colorante, en este caso es natural. No lo agregué para poder explicarlo en la exposición. Sus características generales. El turmérico o cúrcuma es el polvo obtenido de la desecación o molinda de los rizomos de la cúrcuma. Es una especie de color amarillo y aroma pungente característico. Bueno, en este caso hablaremos más sobre, es un derivado de la curcumina, la curcumina es un derivado de la cúrcuma, porque algunas investigaciones han dicho que la cúrcuma no es tan soluble, es muy buena. También funge como antioxidante, además de colorante, y ayuda a combatir algunas enfermedades porque es natural y porque está en investigación aún en cómo funciona este ingrediente, ¿no? Esta planta, esta raíz, y cómo se puede aprovechar de una mejor manera. Pero no es soluble al agua, entonces tienen que tener un proceso para tener un polvo más fino y más soluble para poder utilizarse en las grandes industrias, ¿no? Es de origen natural, es de origen de, la cúrcuma es un tallo, o sea, es una raíz, es parte de una planta de la cual se obtiene la cúrcuma. No sé si alguna vez la han visto, es parecida al jengibre, solo que por dentro es amarilla. Y a raíz de esa raíz se muele, se seca y es lo que obtenemos, que conocemos como cúrcuma. Y a raíz de la cúrcuma es que se obtiene la curcumina. Aquí podemos ver algunos de sus ejemplos de aplicación. Está la pastelería, bollería, helados, yogur, lácteos y preparados de frutas, cereales. Se utiliza también como colorante de mostazas. Eh, Parte de los colores tan amarillos intensos de las mostazas, ¿no? O ese tan conocido, o como llamamos comúnmente el amarillo mostaza, es es un producto en conjunto con la curcumina, porque la curcumina es muy amarilla, es muy intenso. Eh, eh, en alguna vez he utilizado la curcumina, la cúrcuma mayormente en alguna receta y a veces con la punta de una cuchara pintas totalmente un arroz. Es un colorante muy poderoso, muy fuerte y también si no se puede utilizar puedes colorar mucho algo y puede ser muy penetrante también. Efectos y límites. La cúrcuma posee propiedades antioxidantes que son ampliamente investigadas en todo el mundo, ya que presenta varios efectos benéficos sobre las funciones metabólicas de algunos órganos. Y es lo que les comentaba acerca de la cúrcuma. Aparte de que funciona como un colorante natural, también tiene ciertas características antioxidantes y ayuda a prevenir ciertas enfermedades o combatir ciertas enfermedades. Se sigue investigando cómo funciona esta planta para combatir esto, pero no se han descubierto o no han salido ninguna nota donde haya alguna repercusión en el organismo. Mientras sea balanceado y todo eso, sigue siendo saludable. Otro ejemplo que tenemos acá es la paprika. Creo que muchos la hemos conocido o la hemos visto, ¿no? Que son de las más comunes, tanto la curcumina, la cúrcuma y la paprika. Igual es un colorante natural. La paprika es un colorante típico del pimiento rojo y del pimentón, siendo de España el principal productor mundial. Y es igual,
Por ejemplo, no sé si hemos visto en algún momento algún pimiento rojo o unos chiles pimientos rojos un poco más pequeños. A veces lo conocen como pimentón o son un poco más alargados. Eh, Eso igual llevan un proceso que es el resultado de la paprika. Estos chiles son pasados por un proceso químico, o se les seca y se les muele, del cual sale la paprika, que es un colorante igual muy conocido, muy utilizado a nivel mundial. Y este tipo de colorantes se utiliza mucho en los productos, como les comentaba anteriormente, de, por ejemplo, alguna papitas o sabritas o como los conozcamos, ¿no? Alguna fritura de esas que venden en el supermercado, en las tiendas a la esquina, también en mermeladas, algún tipo de fritura, ¿no? Se utiliza mucho la paprika porque pone de un color rojo o anaranjado en algunos casos, que llama mucho la atención para generar gusto sobre el picante y todo esto. Aporta un color naranja o rojo mayormente, lo podemos ver en efectos y límites. Su uso en exceso puede irritar ciertos órganos intestinales por su procedencia de un chile. Al igual que muchos otros chiles, por ejemplo, si consumimos mucho picante en algún momento, nos puede irritar el estómago. Depende de cada organismo, depende de cada persona, pero al consumir mucho este tipo de colorante, por su misma procedencia, nos puede afectar en algún órgano o nos puede irritar el estómago o algo, hacer alguna reacción desfavorable para nosotros. En este momento pasamos a colorantes sintéticos. En este momento, en este diapositiva se lo pueden ver, que dice amarillo de quinileína. Es un colorante sintético, es un colorante artificial. Y dice características generales. Colorante sintético, este color amarillo al verde se obtiene derivado del ingenio, un compuesto de alquitrán de hulla. Aplicación o usos. Se utilizan refrescos con sabor a cítricos, bebidas alcohólicas, licores, conservantes, vegetales, cárnicos, pasteles y helados. Eh, Mayormente, a esos temas van sobre lo que les comentaba al principio, ¿no? De que se han descubierto que muchos de los colorantes artificiales se derivan de algunos químicos o compuestos o, o productos derivados del petróleo o algo nocivo para la salud. Entonces, algo que a lo mejor actualmente nos suena malo o tóxico o dañino para nuestro cuerpo, anteriormente o hace años, no era tan conocido. Por ejemplo, como los derivados del petróleo, que actualmente son muy dañinos para la salud y se conoce que son dañinos para la salud, pero ese tipo de compuestos abaratan costos para las empresas y pues obtienen el mismo resultado que cada otro ingrediente natural. En este caso les pongo el amarillo de quinileina porque va contra la misma amarillo que la cúrcuma. Entonces uno es natural y uno es sintético. Entonces aquí podemos ver el origen de cada uno. La curcumina se deriva de una raíz, ¿no? Y este no se deriva de un compuesto de alquitrán. Entonces podemos ver, ahí yo comparar, cotejar, de que uno es más saludable que otro, ¿no? O en prolongadas cantidades, en un tiempo de consumo excesivo, nos puede generar algún padecimiento o provocar células cancerígenas, a que se desarrollen células cancerígenas. De otro lado tenemos azorrubina, es un colorante igual sintético, es artificial, y podemos ver en características generales. Dice, colorante sintético es de color rojo marrón, es de color rojo marrón al marrón. Se obtiene derivado del naftaleno, un compuesto común del petróleo conocido como el alquitrán blanco. De la misma manera, aquí les comparo la azorrubina, que es un colorante rojo. Que mayormente este compuesto lo encontramos en muchísimos productos que consumimos habitualmente, aunque no nos demos cuenta. Y no solo la podemos encontrar como azorrubina, sino que también tiene otros nombres eh, que tenemos que identificar en los empaques. Se utiliza mucho en bebidas alcohólicas, licores, néctares, jugos, salsas rojas, helados y pastelería. Y a lo personal, un ejemplo que me llamó mucho la atención, porque yo soy consumidor de ese tipo de cosas, las mermeladas, ¿no? Las cremas de frutos rojos, zarzamones, todo eso, mayormente son colorantes sintéticos gracias a esta sustancia, ¿no?
Lo mismo pasa con algunas frituras o con un producto que sea derivado del chile o del picante, que también los pintan con este colorante artificial o sintético para abaratar costos, porque a las empresas les parece una opción más económica, pero también es derivado del petróleo, derivados de compuestos de naftaleno, como aquí les pongo, es conocido como el alquitrán blanco, que también es muy dañino para la salud en usos excesivos, y muchas veces no nos damos cuenta de esto porque pues no nos fijamos en qué llevan o qué no llevan los productos que normalmente compramos en el supermercado de canasta básica, o los que vamos a comprar en la tienda en algún antojo o algún snack. Cualquier cosa de este tipo de frituras o cereales siempre tiene algún colorante. Y muchas veces es un colorante artificial y sintético. Y lo mismo pasa con las sustancias, que su uso simple puede ocasionar problemas en la sangre y desarrollar células cancerígenas por sus componentes derivados del petróleo. Aquí vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos de conservantes naturales. Aquí ya pasamos al tema de los conservantes, dejamos atrás el tema de los colorantes. Aquí nos vamos a ver, tenemos como ejemplo el ácido sórbico. Es un conservante natural, y aquí como características generales se puede obtener de forma natural o sintética. De forma natural es extraído de las bayas y maduras del árbol de azarroyo. Igual que la sal, que el nitrato de sodio, se puede obtener de una manera natural y de una manera sintética, creada artificialmente por el ser humano. En este caso, les pongo el ejemplo de la manera natural, porque es lo que mayormente se utiliza. En aplicación de usos es empleado como agente microbiano en la industria alimentaria. Específicamente actúa como agente fungistativo. Como les comentaba al principio, los conservantes son sustancias que les adhieren a los productos para que prolonguen su vida útil o su vida de mercado. Creo que hemos visto en algún momento cuando vamos a comprar un producto, a veces nos fijamos o alguien de nuestra familia nos dice, y no ha vencido, o chécate la fecha de caducidad, no, está bueno todavía, no ha vencido. Algún producto que guardemos en la alacena, en algún cajón o en alguna parte de la cocina, que lleva ahí meses, ¿no? Y de repente se nos antoja comer algo, y vamos y checamos la fecha de caducidad. Entonces, estos productos estas sustancias hacen que los productos prolonguen esa fecha de caducidad. Por ejemplo, si nosotros fabricamos alguna crema, hacemos algún pan en nuestras casas, mayormente su vida útil del pan sin ningún conservador o a temperatura ambiente va a ser de, depende de la humedad y del clima del lugar, pues puede ser de 2, 3 días, o al menos puede ser un día aquí en la ciudad de Mérida, que es muy calurosa. Esto prolonga que se desarrollen bacterias, se desarrollen eh, microbios, y el alimento se echa a perder, ¿no? Se quede rancio. Y estas sustancias hacen que la vida útil de los productos se conserve. Entonces dice, efectos y límites del ácido sórbico. Dice, tiene como función reducir el desarrollo de los mohos y levaduras en salmueras, mejorando la vida de mercado del alimento. El ácido sórbico casi no se utiliza en productos que tengan que ver con pan o con pizzas, porque como que vemos reduce el desarrollo de levaduras, o sea que hace que no fermenten ciertas sustancias para evitar que éstas invadan el producto y a lo mejor queden en mal estado. En algún caso, por ejemplo, la levadura, pues hace reacción con el calor y fermenta, y cada vez es más grande, pero en este caso, para fabricar ese tipo de cosas no se utiliza el ácido sórbico porque no fermentan las masas. Entonces, se utilizan otro tipo de conservadores para ese tipo de cosas, para hacer pizzas o para hacer panes o para hacer sustancias que lleven levadura, porque no es favorable para esa sustancia. También les tengo aquí el ejemplo de sorbato de potasio, que igual es un conservante natural, eh, y también es conocido como el ácido sórbico, dice. Es un ácido graso, se encuentra en forma natural en algunos frutos, el cuerpo humano lo descompone y utiliza y se considera fisiológicamente inerte.
Su principal función es actuar como conservante alimentario. Es un conservante suave, fungicida y bactericida, de elevada eficacia y seguridad, recomendado por la OMS y la Federación. Entonces, en este caso, es muy parecido al ácido sórbico. Eh, es un conservante natural, encontrado, nosotros lo tenemos igual en el cuerpo humano, entonces lo producimos, pero pues no siempre lo tenemos nosotros sí para que nuestras células del cuerpo pues no se degraden. Y en los alimentos, utilizado como alimento alimenticio, hace eso mismo, que las bacterias y los microorganismos no invadan nuestros alimentos y no se descompongan en un corto periodo de tiempo. En este caso ya pasamos a los ejemplos de conservadores sintéticos, conservantes sintéticos. Aquí tenemos sustancias un poco ya más, hasta en los nombres vemos que son un poco más complejas de pronunciar, porque a lo mejor son nombres de químicos, que por ejemplo tenemos aquí butil hidroxianisol o BHA, que es un conservante sintético. Aquí dice características generales. Es un agente antioxidante sintético utilizado en la industria de alimentos para prevenir la rancidez de los productos. Aplicación o usos: goma de mascar, galletas, dulces, cereales, pastas, pizzas, fideos y arroz instantáneo. Esta sustancia no es recomendada por la OMS ni por las sociedades de sanidad a nivel mundial, porque puede provocar cáncer, urticaria, asma, y aquí tenemos también el aumento de colesterol en la sangre, insomnio, tiene muchísimas reacciones en el cuerpo. Si bien cumple con su función de conservar el producto, nos repercute demasiado en la salud. El consumirse en exceso o consumir productos en exceso que contengan estas sustancias o este alimento nos puede provocar daños a nuestra salud o a nuestro cuerpo, a nuestros componentes del cuerpo, porque sus sustancias son sintéticas, son creadas con químicos y los químicos no siempre reaccionan igual en algún cuerpo, ¿no? Entonces puede ser que a una persona no le haga daño, pero a otra les cause problemas severos. Pueden provocar daños leves hasta graves. Y aquí tenemos igual el propilgalato. Es un conservante igual sintético, es un aditivo alimentario sintético. Se presenta como un polvo de color blanco, aunque su tono puede variar hasta crema claro. Es poco soluble con el agua, tiene baja resistencia al calentamiento, por lo que no se recomienda su uso en alimentos fritos. Es inodoro. Suelen llevarlo algunos tipos de carnes, sobre todo lo llevan los caldos envasados y las sopas instantáneas de sobre. Son, veamos que los alimentos, los conservantes, eh, que no son naturales o sintéticos, siempre van a cumplir con su función de conservante al igual que el natural, pero están hechos con muchísimas sustancias dañinas para la salud y los vemos presentes en muchos productos que consumimos habitualmente. Por ejemplo, el anterior lo encontramos en chicles, en dulces, en caramelos, cereales, pastas instantáneas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto no hemos comido una sopa Nissin, una sopa de las Maruchan? Porque se nos hacen buenas o porque se nos antojan o porque es económica, pero muchas veces es económica por esto mismo, porque están llenas de químicos con las cuales se fabrican y esto les hace abaratar costos. Entonces, por eso muchas veces a los productos orgánicos o sin conservadores y sin colorantes son un poco más caros o los precios son más elevados que un producto pues fabricado con químicos, porque los químicos abaratan costos. En este caso, por ejemplo, no es lo mismo una sopa instantánea a alguna sopa que venga orgánica, ¿no? O algún producto orgánico contra un producto instantáneo o más económico. Por eso a veces vemos la diferencia de precios en este tipo de productos cuando vamos al supermercado. Sobre el propilgalato, efectos y límites, los expertos en nutrición alertan de que en un uso continuado de este conservante puede provocar ciertos tipos de cáncer. Lo mismo que la anterior sustancia y las mismas anteriores sustancias sintéticas, como por la mezcla de sustancias y químicos con los que están fabricados, nos pueden repercutir en nuestra salud. Y bueno, como reflexión acerca del tema
conservadores y colorantes. Podemos ver que muchos de los productos que consumimos habitualmente contienen colorantes y conservadores, las cuales si bien se han vuelto parte de nuestra vida, no quiere decir que son buenos para la salud, ya que muchas de las empresas a nivel mundial y de los productos que más consumimos a diario contienen diferentes tipos de aditivos, como lo son los colorantes y conservadores, ya sean de origen natural o sintéticos, y el abuso de estos pueden ocasionar problemas de salud a nivel ligero a graves. Eh, Como parte de la enseñanza o de lo que nos deja este tema es que muchos de los productos que consumimos a diario, podemos ir ahorita mismo a nuestro refrigerador, a nuestra alacena, podemos ver un producto que está en la basura, algún empaque, y podemos ver que todos tienen conservadores y colorantes. Algunos utilizan conservadores naturales y algunos utilizan conservadores artificiales o sintéticos. Por eso la importancia de las leyendas en los productos de alguna latería, algún refresco, algún jugo, productos para bebé donde dice sin conservadores ni colorantes artificiales, por lo mismo que les mencioné de las sustancias, que hasta hace algún tiempo pues era como que cotidiana o normal consumirlas porque no conocíamos o no se hacía un énfasis en los resultados malignos que esas tenían en nosotros hasta hace algunos años en adelante es que se han vuelto un poco más de importancia para la salud mundial. También podemos ver en algunos productos últimamente que tienen leyendas que dicen que están en exceso de azúcares o grasas. Y es lo mismo con parte de esa información que a veces desconocemos de los productos. Y lo que nos deja esto es que a veces hay que, no a veces, o la mayor parte del tiempo, tenemos que ver o tratar de consumir los productos que más nos reflejen salud o bienestar a nosotros y no aquellos que nos pueden generar un daño en la salud. Aunque muchas veces consumimos estos por desconocimiento. Y yo creo que, al menos en mi opinión personal, es que es importante conocer sobre estos temas para poder escoger mejores productos y tener una mejor salud en la vida diaria. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias.